Siguiendo por el río de Moscú hacia el Gorky Park, pero no tiene que ver con la canción de Scorpions, nos topamos el monumento de Pedro I, Pedro el Grande, emperador de Rusia, que aparece con una escultura de 96 metros de alto. Se observa desde muchos puntos de la ciudad de Moscú y está imponente entonces con su mirada puesta hacia el horizonte, hacia el río, sobre una carabela que abajo también tiene más barcos y es parte de lo que representa. Una obra que fue inaugurada en 1997 y que también hay cierta polémica de la cual ya vamos a hablar, porque se observa también, como decíamos, hacia lo más alto, las velas y también desde la parte más abajo donde hay una fuente. Es un diseño que se aprecia aquí bastante bien y que los turistas hacen la escala y paran aquí entonces para verla, Alejandro. Sí, Tony, muchas gracias. Bueno, como lo decías, esta estatua de bronce y de hierro pues no ha escapado de la polémica, puesto que hay mucha gente en Moscú que le critica el diseño e incluso han llegado a considerar que no es bonita y que no va con el paisaje de Moscú. También entre las historias que se manejan está el hecho de que Zurab Tsereteli, que es el escultor que la hizo, la tenía prevista con otros fines, es decir, representar a Cristóbal Colón por un aniversario del Encuentro de Culturas, o lo que mal se conoce como el descubrimiento de América. Pues resulta que intentó colocarla, por ejemplo, en Estados Unidos o en España y al final no fue posible. De manera que termina viniéndose para Moscú a ponerla por acá, con el resultado de que tenía que modificarla, evidentemente, y ahí es donde se supone que la adaptó para que fuera Pedro I o Pedro el Grande, este personaje de la historia rusa del siglo XVIII que gobernó en los años 1700 y que sin duda ha marcado un antes y un después en la historia de este país, con sus reformas en educación, con su manera de distribución de la riqueza, con su visión para el comercio y desde luego con sus triunfos en batalla también, porque era un tipo, un estratega al que se le reconoce pues precisamente sus habilidades al mando de las flotas, por ejemplo. De hecho, la escultura se supone que también representa el poderío de los navíos rusos. Estamos en la orilla del río Moscú y desde luego que esto es un atractivo turístico porque pasan muchos de los paseos en bote por aquí y la gente que viene saca sus teléfonos para hacer video, para hacer fotos de esta estatua. Hay una brisa que corre fresca cuando hace mucho sol y sin duda pues llama la atención desde muchísimos puntos de la ciudad. Es que son 96 metros lo que mide. La sexta más alta del mundo, incluso se dice que es la más alta de Rusia. Se intentó en algún momento trasladarla, algunos hicieron recolectas, intentaron de ponerle dinamita también, ¿verdad? En algún momento para también destruirla. Para dañarla en el proceso de construcción hubo un grupo que pues no tuvo éxito en causarle daño. Se decía que tenía que moverse para San Petersburgo, que recordemos que durante muchísimo tiempo fue la capital de Rusia, del Imperio Ruso. Sin embargo no fue así, está acá y pues retrata a este personaje que le decían Pedro el Grande, a Pedro I, porque medía 2 metros de altura con 3 centímetros. Tuvimos la posibilidad de estar en el Museo Histórico en una sala dedicada a Pedro I, en la que se apreciaba, por ejemplo, parte de sus vestiduras, larguísimas evidentemente, pero nos llamaba la atención que no era muy ancho de hombros, era una persona, se decía, según nos contaba la guía del museo, que era menudita y que incluso no era ostentoso. En el museo hay un trineo que él utilizaba para desplazarse en invierno, que se jalaba por caballos, y que era muy sencillo, que parecía incluso que no era de un monarca, de un emperador, sino de cualquier persona que estuviese en el pueblo. Lo de Pedro I tampoco es muy querido en Moscú porque en su momento se llevó la capital para San Petersburgo, ¿verdad? Es parte de la polémica que hay. Los barcos que están abajo representan a los que derrotó. Sin embargo, el diseño es muy similar a los que utilizaba la Armada rusa, entonces por ahí también contrastaría un poco con que derrotó a los enemigos y los barcos más bien representan a los rusos. Aquí donde estamos es el monumento de Pedro I, de Pedro el Grande. Otra de las críticas es que aparentemente el personaje está desproporcionado con el barco, ¿verdad? Con el tamaño del barco también. Sí les digo que de primera entrada, cuando uno recién llega a la ciudad y pasa tal vez en el carro, en el trayecto, sí es impresionante y da la tentación sin duda de empezar a fotografiar y a grabar. Es una zona muy cómoda, estamos en un paso peatonal donde la gente anda en bici, en scooter, en patines, viene a conversar, a descansar simplemente, así que creo que independientemente de la figura, este sitio
encierra historia y es muy cómodo para pasar el rato. Y al frente, cruzando el río, pasan los vehículos también, es una calle principal de Moscú, pasan los vehículos y también entonces se observa, les queda de frente en algún momento, además por su altura se ve desde muchas partes de la ciudad, es Pedro I, Pedro el Grande, emperador de Rusia, que tiene su monumento aquí muy cerca de la iglesia de Cristo el Salvador, donde estamos entonces en Moscú con Pedro I, Pedro el Grande.